Vale. Buenos días, muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Empezando la última clase de contenido de neuropsicología, vamos a iniciar. Recordemos que tenemos en pausa la presentación de nocias y praxias, entonces vamos a ir dando ese contenido, ¿vale? Por desgracia, solo tenemos una de dos clases que estaban programadas, ni modo, a sobrevivir. Ya no leí. Entonces, cuéntenme, muchachos, ¿cómo entienden el concepto de nocia? ¿Cómo entienden el concepto de praxia? Opciones son las capacidades visuales, ¿no? Ajá, más que de capacidades visuales, capacidades de conocimiento. Praxia, Capacidades motoras. exactamente. Vamos a entender lo siguiente. Recuerden que el concepto es gnosia y el concepto es praxia. Lo dijimos en la anterior clase. Cuando hablamos del concepto estamos hablando del prefijo que nos va a indicar que algo se perdió una vez estando estructurado. Si ponemos el prefijo dis, vamos a entender como que no se logró desarrollar. Por eso, agnosia es que perdimos la capacidad del concepto o del reconocimiento o del conocimiento, y apraxia es que perdimos la capacidad motora de ejecutar. Prof, ¿y la gnosia solamente es para el sentido visual o puede ser para No, otros? es para todos los sentidos, ¿sale? Todos los sentidos. Vamos poco a poco, ¿sale? La definición de agnosia es la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios. La praxia es la incapacidad de ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral, pese a la capacidad física o voluntad de hacerlo. En la agnosia perdemos la capacidad de reconocimiento de conocimiento en cualquiera de los analizadores, en cualquiera de los sentidos. Y en la praxia perdemos, aunque podemos ejecutar el movimiento, aunque podemos ejecutar el plan de acción, perdemos la capacidad de integrarlo y de hacerlo. Ambos, no existen tratamientos específicos, se ayudan de terapia del lenguaje, se ayudan de terapia ocupacional, pero estos pacientes son complejos ya que necesitan mucho trabajo para compensar y reaprender estas características de los déficits. ¿Sale? Vamos por partes, vamos a empezar con el concepto de agnosia. Y cada una de las lesiones cerebrales puede causar diferentes formas de agnosia. Estas pueden afectar cualquier sentido. Habitualmente se afecta solamente en uno. Habitualmente o perdemos la agnosia visual, o perdemos náuseas visuales, o perdemos náuseas gustativas, náuseas olfativas, náuseas táctiles o náuseas visuales. ¿Sale? Y en ese caso, tenemos unos términos que se asocian con la pérdida del conocimiento, pero que no necesariamente están vinculados a los sentidos. ¿Alguien me ayuda con la lectura de prosopagnosia? Yo, Muy bien, Abby. dice, a ver, la prosopagnosia es la incapacidad de reconocer los rostros perfectamente conocidos, incluidos aquellos de los amigos cercanos o de distinguir objetos particulares entre la clase general. A pesar de la capacidad de identificar rasgos fáciles y objetos genéricos, la prosopagnosia, a menudo acompaña el daño del glóbulo inferotemporal, muchas veces con lesiones pequeñas bilaterales, especialmente en la circunvalación Fusiforme. fusiforme. Perdón mi dislexia. ¿Sigo? Ahí tantito, Abby. ¿Qué sería entonces la prosopagnosia? La incapacidad de reconocer rostros frecuentes. Y
pasa mucho como le pasaba a este señor del libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Dejamos de tener este reconocimiento de los rasgos frecuentes de los rostros y tenemos esas situaciones específicas, ¿vale? Anosognosia, ¿me sigues apoyando, Avi? Sí, Pis. Anosognosia es la falta de conciencia que existe en un déficit. Ay, no, ya se salió. Permíteme tantito, permíteme. Ahora sí, Avi, échaselo. Órale, pues. Dice, anosognosia es la falta de conciencia que existe en un déficit o la falta de conocimiento de un déficit existente. Suele asociarse con un daño del lóbulo parietal no dominante derecho, que suele deberse a un accidente cerebrovascular o un traumatismo encefálico agudo. Los pacientes con múltiples impedimentos pueden no ser conscientes de una deficiencia, pero estar plenamente conscientes de otra. Los pacientes con una anosognosia pueden negar su déficit motor, insistiendo en que nada está mal, cuando un lado de su cuerpo está completamente paralizado. Si se les muestra la parte paralizada de su cuerpo, pueden negar que sea suya. Ok, se entiende esa parte. En ese sentido, un paciente con anosognosia es alguien que no logra identificar, que no logra reconocer que tiene un proceso de enfermedad. A veces pasa con enfermedades más complejas, metabólicas o sindrómicas, y otras aparece con más localizadas. Por ejemplo, que tienen las características de interacción con con la falla en algún hemisferio, en alguna hemiplegia, y niegan, no porque quieran mentir, no porque estén simulando, sino porque no tienen conciencia de que el proceso anosognóstico está pasando y que les está repercutiendo en un problema de enfermedad. A veces pasa mucho con los procesos de diabetes. Las personas no se dan cuenta que están mal, aunque sus niveles de azúcar estén por el cielo, porque no tienen una percepción específica de dolor, de ansiedad, hasta que los niveles son extremadamente fuertes, altos, ya notan que tienen un problema. Son fenómenos muy extraños de ver, muy difíciles para tener, pero muy interesantes de notar en otras personas. Veamos. Gracias, Avi. Las agnosias son infrecuentes. Todas estas características son raras que aparezcan, pero cuando aparecen pueden afectar cualquier sentido. Diagnosticar las agnosias hacen que los pacientes puedan identificar o se les dificulte, mejor dicho, para diagnosticar las agnosias necesitamos que los pacientes identifiquen objetos que puedan observar y denominar algunas formas de alta frecuencia como láminas, como características muy específicas de identificación de cosas que se encuentran a su alrededor. Necesitamos a veces para tener bien el diagnóstico que nos puedan dar imágenes de la lesión que está al pendiente y nos puede ayudar mucho para este proceso de reconocimiento, terapia del habla y ocupacional. ¿Sale? Vamos a ver cómo sería la distribución de esta agnosia en función de su vía auditiva primaria. O sea, que no podamos reconocer sonidos.
sonidos del ambiente. Y en una vía, por ejemplo, en este caso, en una vía corta de aferencia de más o menos 3 o 4 niveles de función rápida por capas mielínicas, vamos a observar que se va a activar la corteza auditiva primaria. Esta porción anterior va a lograr la recepción de los sonidos de baja frecuencia y la porción posterior las de alta. Imaginemos que estamos escuchando un concierto de jazz. Entonces, vamos por la parte anterior a entender los sonidos del bajo y por la parte posterior vamos a entender los sonidos del violín. En este momento observamos que los tractos van a ir por las células tipo 1 de los nervios cocleares vestibulares a la oliva superior, activando la formación reticular en el colículo inferior y logrando la estimulación bilateral tanto del tálamo como la de la corteza auditiva. O sea, toda esta es la vía que nosotros seguimos para activar nuestro cerebro, para activar que estamos escuchando jazz. Y miren, de esta forma es como existe esta integración comportamental de la información auditiva. Imaginemos que estamos en este concierto de jazz y que estamos prestando la atención sobre todo a la melodía. Hay agnosias melódicas en donde se pierde el sentido de la melodía y intentaremos explicar esa en este momento. Miren que todo empieza en la cóclea, todo empieza con el área vestibular que tenemos para ingresar el sonido y de aquí tomamos dos vías, la vía auditiva primaria, que es la que se va a activar con el sonido, y la vía de los núcleos inespecíficos en donde vamos a activar todo lo demás. Por ejemplo, si seguimos con la vía auditiva primaria, vamos a buscar la activación de núcleos cocleares con la oliva, con todo lo que dijimos anteriormente, y esto nos va a permitir que la memoria nos permita una discriminación, o sea, que permitamos observar cuándo es do, re, mi, fa, sol, y tengamos una percepción constante de la respuesta y que tengamos una proyección de la respuesta motora voluntaria. O sea, que movamos el piecito, que estemos todos a gusto, que estemos disfrutando el jazz. En ese sentido, si nos vamos por los núcleos de la vía inespecífica, vamos a tener una activación de la formación reticular, o sea, nos va a aumentar la vigilia que poseemos, va a activar el tálamo de manera inespecífica y va a activar la corteza auditiva de manera inespecífica, en donde le dará proyecciones a la corteza límbica hipotalámica, que a su vez nos permitirá tener emociones, en este caso positivas o de desagrado negativas cuando no nos gusta el jazz, y en general nos va a permitir esta situación de despertar. La corteza auditiva de asociación nos va a permitir discriminar entre los tonos musicales y las aferencias a la auditiva primaria y tálamo nos traerá recuerdos, en donde si bien el jazz es un ejercicio de música libre, pues nos permite un poquito de aferencias en entender y comprender que esa sensación se reconoce fácilmente. Pongamos el ejemplo con otro tipo de estimulación auditiva. Imaginemos que ustedes entran... adiós, Moni, sí puedes retirarte, no pasa nada. En donde se encuentra la cóclea, sí, Alex. No, que en dónde se encuentra la cóclea o las cócleas, ¿en los oídos? El oído exterior. De ahí viene un oído interior y tenemos todo el desarrollo. O sea, ¿dónde está el martillo y todo eso? Martillo, huesecillos, cóclea. Y de ahí hacemos la traducción eléctrica para las áreas asociativas primarias que corresponden al sonido. Oh, ya, perfecto. Ya, gracias. ¿Ya se puede salir? Entonces, continuemos. Mira, sí, pero en ese caso sería más complicado, porque que no pueda reconocer tu nombre no necesariamente es una agnosia auditiva, a menos que lo sea.
pero sí sería muy específico porque tu nombre corresponde tanto a un aspecto melódico como a una función del lenguaje. Sería meternos en camisa de 11 varas en este momento, Avi, y la verdad es que los voy a confundir. Pongamos una cosa, sí se puede perder, pero sería muy complejo perderlo. Cada uno, como lo decía en la presentación, cada uno de las pérdidas agnósticas, incluso apráxicas, corresponde a ciertas áreas, aunque estas áreas no siempre se correlacionan o corresponden con los procesos que se encuentran alrededor. A veces se da, a veces no se da, y cuando se da de cierta manera, muy complicado, ¿vale? Pero continuemos con la mecánica. Imaginemos que perdemos la capacidad de reconocer el despertador. Siempre hemos tenido el despertador Sony que le perteneció al abuelo, y que ese despertador tiene un tono particular, ¿no? Entonces, imaginemos que todas esas proyecciones van a ir de la estimulación sensitiva por la formación reticular del colículo a la estimulación del tálamo y pase la corteza auditiva. Si hay un sesgo, si hay un corte en esta mecánica de la cóclea, de la oliva, del colículo, del tálamo, de la corteza auditiva, vamos a encontrar que no podremos escuchar, pero si aparece después en la discriminación de la memoria, muy probablemente sea una agnosia, porque no vamos a entender que lo que está sonando es un despertador. Quizá nos despierte, pero como no es ese característico ritmo o no es ese característico tono, no vamos a poder discriminar y se nos va a olvidar que tenemos que despertar en esa señal. Entendiendo eso, se puede identificar cómo, aunque la formación reticular se haya activado, aunque el tálamo me haya empezado a bombear neurotransmisores para mejorar mi formación reticular, no va a existir un desencadenante y no voy a tener la percepción gnósica de que el despertador ya me dice fuera de la cama. Se pierde la capacidad de asociación, se pierde ese conocimiento, se pierde ese rasgo. ¿Más o menos? ¿Dudas hasta el momento? Ok. Más o menos. Vale. Hay diferentes tipos de agnosias, ¿sale? Hay agnosias visuales, auditivas, táctiles, somatognósicas y visoespaciales. Las agnosias visuales sería que perdemos la capacidad de reconocer ciertas formas, ciertas figuras, ciertas personas. Por ejemplo, la prosopagnosia sería la pérdida de la capacidad de reconocimiento visual de rostros. Las gnosias auditivas son como las que habíamos comentado, que perdemos la capacidad de tono, de melodía o de sonidos específicos, como de ambulancias, torretas, alertas, bocinas, etcétera. Canciones incluso. Tenemos gnosias táctiles, como la grafestesia. ¿Qué es una grafestesia? ¿Quién me apoya en Google explicando qué es una grafestesia? Por lo de grafe, ¿tiene que ver algo con la escritura? ¿No? Sí, con grafías, con realizar una marca con un lápiz, lapicero o demás. Ajá. O punta. ¿Es algo como la incapacidad de reconocer escritura? No. De reconocer rasgos de escritura, de reconocer, sí, pero ¿en dónde? Al ser una gnosia táctil, ¿dónde podría tener esta falla? En las manos. En las manos o en segmentos de piel. Chicos, ¿qué es esto?
La palma de la mano. ¿Una P? Muy bien. ¿Qué es esto? Una O. Muy bien. ¿Qué es esto? Una A. Perfecto. Le cerramos los ojos al paciente, le pedimos que nos extiende un pedazo de su piel y vamos a poder perfectamente distinguir cuando nos están escribiendo algo. Si estamos tomados y nos ponen bigotes, no, pero cuando estamos bien y nos ponen una letra, sí. Profe, una pregunta, pero hay ciertas partes del cuerpo que tienen mayor sensibilidad, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, un ejemplo algo burdo es que ahorita se está poniendo mucho en Facebook que dibujan algo en la espalda de un sujeto y este la tiene que dibujar enfrente. No sé si ha llegado a ver estos videos, pero la mayoría se equivoca. A esto me refiero. Entonces la espalda tiene una menor sensibilidad que la parte de la palma y que la parte del brazo. ¿Cómo son la verdad no los he visto, pero ¿cómo son los dibujos? Hacen cualquier dibujo o ponen el nombre de alguien y la persona lo tiene que dibujar igual. Ah, bueno, aquí hay una situación complicada. Es una grafestesia, o sea, que no podemos ir identificando, pero pues en general la forma de identificación es específica. Si te ponen una P grandota, se entiende que se podría replicar una P, porque tienes esa característica gráfica ahí. Si es un dibujo, pues es muy complicado porque a menos que puedas ir siguiendo el dibujo, no creo que pueda quedar muy claro adentro, pero una palabra completa, escrita con una velocidad promedio normal para poderla identificar, sí es posible, a menos que tengas un proceso agnóstico, perdón. Ah, ok. Gracias. ¿De qué? Si ponemos un gato, a lo mejor sí pudiéramos dibujar. Morfognosias. ¿Qué sería una morfognosia, chicos? Morfognosia. Tiene que ver algo igual con el tacto, tal vez, en un brazo. Creo que una vez nos puso un ejemplo cuando estábamos en clases presenciales. Técnicamente, todo el contenido se va filtrando, nada más que tenemos que ir organizándolo. Sí, Chabelo le gustaba mucho hacer este tipo de ejercicios. Que nos va a dar la respuesta específica. Morfognosia. ¿Recuerda creo que fue con usted cuando nos puso un ejercicio de que teníamos que hacer con un lapicero una línea en el brazo de un compañero? No recuerdo. ¿En bases biológicas? No. Probablemente. Ajá, no es ese tipo bueno, lo que me está preguntando. Va por ahí. En general, observen que estamos observando características gráficas dentro de la exploración táctil, o sea, de las características de la piel. ¿Cómo no va a aparecer en Google, mujer? Bueno, les decía que a Chabelo le gustaba mucho, sí, exactamente, Juliani, tener que ver con la forma de los aspectos de identificación, reconocer formas, exactamente. Entonces llegamos y de repente podemos observar que las personas están metiendo su mano en una caja y tienen que reconocer el perrito o la tarántula o tienen que reconocer algunas características amplias para poder observarse. Las consistencias, lo gelatinoso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es de denominación de observación. Hay otros que son de denominación táctil y en ese caso
vamos con las características de reconocimiento áptico. Tomamos una bolsa y en la bolsa metemos un pesito, metemos una llave y metemos, por así ponerlo, un cargador. Puede ser una goma, puede ser un sacapuntas, lo que gusten. Revolvemos y sin que nos haya visto nuestro paciente le pedimos que por favor meta la mano y sin ver nos diga qué cosas hay en la bolsa. ¿Qué creen que va a pasar? Eso va a activar totalmente el sentido del tacto, ¿no? En el paciente. No el sentido del tacto, sino va a utilizar la gnosia somatognósica de denominación táctil para poder identificar y reconocer. Les prometo, es muy fácil reconocer esto. ¿Por qué? No lo sé. Y eso es lo que me enamora del cerebro. Que nosotros sin ver nada podamos simplemente por la punta de nuestros dedos reconocer la textura, diferenciar la forma, vincular la característica práctica del aspecto táctil, es fabuloso. Profe, voy a algo súper curioso. Por ejemplo, yo me di cuenta el otro día de que cuarentena, que a veces solamente con pensar en algo yo ya sabía cómo se iba a sentir o cómo se sentía al tacto. Y lo comprobé porque pensaba, por ejemplo, no sé, así se siente mi colcha. Y la tocaba y era exactamente lo mismo, lo que yo sabía que se iba a sentir o que yo sabía que se siente. Eso está bien locochón. Ajá, y son como cosas que difícilmente tenemos el control. Hagan este ejercicio en casa, a una funda de almohada en donde de plano sí sea muy oscura, pónganle a su sobrinito, a su hijo, a su hermano menor, algunos objetos y vean cómo puede identificar perfectamente todos los objetos que están dentro de esa bolsa. Sacacorcho, no le vayan a poner un cuchillo porque se va a cortar, obviamente, un tenedor, pero son características ápticas que nosotros tenemos ese conocimiento. Y que a veces escapa de nuestra percepción diaria. También vamos a tener gnostias visoespaciales. Cuéntenme cómo sería una gnosia visoespacial. ¿Qué implica el concepto visoespacial? Tiene que ver con la orientación. Con la orientación, pero no necesariamente de espacio, Angie. Tiene que ver sobre todo con la estructura tridimensional de los aspectos del espacio y de la forma. Chicos, ¿qué es esto? ¿Ok? ¿Qué es esto? Círculo, ¿Ok? ¿Qué es esto? triángulo. Muy bien. Esas son habilidades visoespaciales que podemos distribuirlas a lo largo del tiempo, que podemos distribuirlo a lo largo del espacio y que podemos enfocarnos con la vista y la distribución del espacio. ¿Dudas, preguntas, cognoscias? No, profe. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco de praxia, ¿les parece? ¿Qué me ayuda con la lectura? Yo, si quiere. Vale. Apraxia. La apraxia obedece a una lesión cerebral, por ejemplo, por un infarto, un tumor o un traumatismo, o una degeneración, por lo común, en los lóbulos parietales o en sus conexiones, con conservación de los patrones de movimiento aprendidos.
¿Sigo? Sí, Menos veces, la apraxia resulta del daño sufrido en otras áreas del cerebro, como la corteza premotora, la parte del lóbulo frontal situada por delante de la corteza motora, otras partes del lóbulo frontal o el cuerpo calloso, o la existencia de una afectación difusa vinculada en las demencias degenerativas. en este caso, chicos, vamos a tener unos aspectos de diferenciación entre algunas etiologías de daño. Las praxias obedecen sobre todo a este sentido de daño de las estructuras, tanto de lesiones parietales como sus vínculos con los frontales. Praxias es que se nos va a olvidar cómo hacer las cosas. Y no me refiero a las grandes situaciones de los planes, me refiero más a los aspectos motores vinculados a estas situaciones específicas, ¿vale? Podemos observar que esto es muy presente en algunas demencias, sobre todo cuando tienen etiología frontal. Los pacientes con apraxias no pueden conceptualizar ni ejecutar tareas motoras complejas a pesar de poder realizar cada movimiento íntegro particular. Le podemos preguntar a una persona, ¿cuánto café necesitamos para hacer una taza? Le podemos preguntar cuánta agua necesitamos para hacer una taza. Le podemos preguntar cuántos minutos necesitamos calentar el agua para hacer un café. ¿Cuánta azúcar lleva una taza de café? Le podemos preguntar, ¿qué necesitas para hacer una taza de café? Pero la persona nunca va a poder integrar todos esos movimientos cuando se sirva una taza de café, ni todos esos elementos. ¿Más o menos? Para este tipo de intervenciones es importante que tengamos fisioterapia y apoyo ocupacional, ¿sale? Hay diferentes tipos de apraxia. Hay apraxias que se dan por lesiones en el hemisferio derecho y hay apraxias que se dan por lesiones en el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, la apraxia del vestir, la apraxia constructiva o visoconstructiva, el trastorno de lectura, de escritura y cálculo. Y del lado izquierdo vamos a tener apraxias del habla, apraxia oral, apraxia ideomotora, apraxia ideatoria y apraxia constructiva o visoconstructiva. Aguas. Esta me llama muchísimo la atención, la apraxia del habla. Imagínense que de repente tengo un accidente cerebrovascular y yo estoy hablando de esta manera. ¿Esto es un problema del lenguaje o es un problema de la apraxia del lenguaje? ¿Qué opinan, muchachos? Es un problema de la praxis del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe hablar y sabe lo que está diciendo, pero el problema está a la hora de ejecutarlo. Es la forma ¿Por qué, Angie? Porque como dice Abby, o sea, anteriormente el ejemplo de hace un rato, sabía lo que decía, pero, o sea, no, bueno, el ejemplo que dijo Abby, ¿no? Y ahorita, pues realmente lo que es el lenguaje no se le entiende qué es lo que quiere decir, entonces yo creo que es el lenguaje. Que la motricidad del lenguaje tiene mucho que ver con el lenguaje. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos espástico una área de nuestro hemisferio, de algún hemisferio, que a veces pasa con las características hemiplégicas, ¿va? Si yo tengo problemas por el control motor, vamos a tener una dificultad en la expresión del lenguaje. Sin embargo, si fuera de la lengua, sigue siendo motora, sigue siendo apráxica.
¿Por qué? Porque yo puedo, a lo mejor en la exploración, escribir bien, entender bien la lectura, y mi problema solamente es motor bucofaríngeo. En ese caso, vamos trabajando con nuestros pacientes el manejo de la motricidad que necesitamos para la producción del mismo. Y empezamos. Lengua arriba, lengua abajo. Arriba, arriba y abajo. ¿Sale? Y también hacemos ejercicios del tracto del movimiento de la lengua. Y entonces damos una exploración a los labios de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. También ayudamos en la terapia del lenguaje a que la espasticidad, o sea, la rigidez que existe en los músculos de la lengua, de la boca, de toda esta parte, pueda irse manejando. ¿Sale? Hay unos pacientes, sobre todo que van a empezar a hablar así, y cuando ustedes vean que sus músculos maceteros se encuentran altamente tensionados, pues como que no van a poder entender por qué es que hablan raro. Y vamos trabajando esa sensación de rigidez con masajes con crema, con algún aceitito o demás. Lo podemos hacer nosotros como psicólogos o lo podemos hacer, o lo pueden hacer los fisioterapeutas o en especialidad los terapeutas del lenguaje. Profe, ¿y pueden trabajar la mandíbula con ultrasonidos, con luz, no sé, como con una lucecita? ¿Cómo? Espera tantito. O sea, ¿pueden trabajarlo con láser y ultrasonidos? Sí, pero estaríamos hablando ya de trabajo muy profesional. Sí, cierto. Yo lo que sé desde hace rato. Sí, pero puede ser un trabajo muy profesional. Hay unos tratamientos de luz pulsada en que ayudan a que de una manera muy específica vayan trabajando. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un problema ¿recuerdan cómo era el tipo de comunicación en Broca? Uh-huh. La fascia Ajá, pero sí es adecuada, ¿no? Cuando lo utilizan, es que, bueno, dale cuenta que como a la mitad del labio es donde se le trabaja eso, o sea, como lo que acaba de hacer anteriormente, con su mitad de boca y así. O sea, sí es recomendable que utilicen eso, entonces. Sí, pero depende del diagnóstico, repito. Si estamos trabajando con una fascia de Broca en donde la forma de expresión del lenguaje se reduce, en donde existe bradilalia, en donde existe, bueno, que el ritmo de las palabras es muchísimo más lento, en donde existe una repetición de las palabras, no nos sirve ningún tipo de atención mecánica. Ayuda, pero no es fundamental. En una apraxia podemos ir liberando estas espasticidades, pero observen que la apraxia es secundaria al problema de los pares craneales que hacen que esté muy tensionada la mandíbula o que esté muy tensionado algún músculo del rostro. Por ello la identificación, o sea, sí, pero no. Me surgen unos problemitas por ahí. ¿Por qué tendríamos una situación en el trastorno de escritura y cálculo? Aguas, esto viene en el examen. Las praxias de lesión del hemisferio derecho van a tener una repercusión en trastornos de escritura y cálculo. ¿Por qué? ¿Qué hace el hemisferio derecho en función de lo parietal, en función del manejo motriz? ¿Lo puede repetir, por fin? Tiene que ver la escritura y el cálculo con la praxia, con las praxias, que tiene que ver el control motor con escritura y con cálculo.
Muchachos. Va de nuevo, ¿qué tiene que ver? A ver, no sabía de eso, ¿o qué? Que es una pérdida. Ok. Chequen que la manera en la que nosotros hacemos visoconstrucción va mucho en sentido de un tamaño de distribución. Podemos distribuir una escritura a lo largo de una hoja de papel y desde que estamos en kinder hasta primaria, secundaria, estamos constantemente replicando escritura en hojas de papel en espacios visoconstructivos limitados. Cuando somos niños nos enseñan a que no hay que colorear fuera de las líneas, a que no hay que distribuir colores en donde no van, a que las líneas de gato deben de seguir ciertos instrumentos o ciertos límites, porque de esa manera nosotros vamos visoconstruyendo mucho espacio técnico y específico para su uso. Ahora, cuando tenemos estas estructuras de escritura y cálculo inadecuados, es porque a lo mejor conceptos como izquierda y derecha no están bien asentados, es que el cálculo no lo podemos hacer porque no logramos una distribución del espacio y porque probablemente se nos olviden todos los pasos, todos los tractos que necesitamos para el origen de las grafías y para la distribución a lo largo de un espacio limitado. Que esos son control del hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho nos relaciona todo lo que se encuentra alrededor de nosotros. El hemisferio derecho es el integrador. Para tener una buena adquisición del cálculo y de conceptos aritmético-matemáticos, necesitamos una buena distribución del cálculo. Viéranse entonces que el hemisferio derecho va a regular las praxias del habla, la oral, la ideomotora y la praxia ideatoria y constructiva. ¿Por qué? Porque esta es más amplia, más general. Revisemos un poquito las praxias, ¿va? ¿Qué sería una praxia ideomotora? Al batigoogle, praxia ideomotora. Profe, dice que es la afección neurológica que provoca en la persona que la sufre una incapacidad para imitar gestos o movimientos. Exactamente. Entonces yo voy a llegar contigo, Cris, y te voy a decir, saluda como soldado. ¿Y tú qué vas a hacer? Un movimiento específico, ¿sale? Exactamente, son movimientos. ¿Nos puedes proyectar un poquito tu pantalla, Cris? No fue Cris, fue Pedro. Bueno, Pedro, perdón, Pedro. Es que les confundí al voz. ¿Quiere que proyecte mi pantalla? Obi. A ver, ahí va. ¿Sí se ve? No. ¿Ya? Ah, bueno, un favor. No proyectes tu pantalla, pero sí abre tu cámara. Ah, ok. Espérame. Vale. Saluda como soldado. Honores a la bandera. ¿Mandé? Honores a la bandera. Ah, creo que es al corazón, ¿no? En el pecho. Ok. Saluda a alguien al otro lado de la acera. El otro lado de la acera. Ok. Podríamos seguir con cosas groseras, pero ese es el sentido de las praxias ideomotoras. Muchas gracias, Pedro.
Sí, Ideatorias, alguien que nos apoye con praxias ideatorias. Javi. Cuando tienes la capacidad de... Chale. Ah, no, adelante. Date, amiga. Tú me ganaste. Cuando tienes la capacidad para poder manipular objetos reales, pero que no pueden realizar movimientos de contexto. Ay, O otra sea, vez, Moni, porque no te escuché. Quitar gestos. ¿Sí? No. Otra vez, es que no... Se entrecortó. Ah, ya me mandó Heli, es eso. A ver. Trastorno, planteamiento, patrón temporal y organización del espacio del movimiento voluntario. Tiene la capacidad de manipular objetos reales, pero no puede realizar movimientos de contexto. Son incapaces de imitar gestos. Ok. Conejillo de Indias. yo. Abre, Abigail. Abre tu cámara, Abigail. Ah, ¿ya estás? Perdón, no lo vi. Entonces, repite lo mismo que yo, ¿sale? No se le dice el concepto porque lo que estamos buscando es el movimiento motor, pero eso es cortar cebolla, pongámosle así. Cortar cebolla. Otro. Ok, otro. Dame un segundo porque estoy en mi celular. Déjeme ponerlo en algún lugar. Exactamente, así, así. ¿Se Ya. entiende? De esa manera probamos estas características. Muy bien, muchas gracias, Avi. En general es la imitación de esta característica. Praxias constructivas a la copia es que le ponemos una imagen enfrente para que pueda copiarla. Habilidades constructivas es que... ¿Está presentando? Sí. Habilidades constructivas es que pueda manipular objetos como palitos de paleta, abatelenguas, etcétera. Praxias del vestido es que se pueda vestir de manera adecuada, orientando tiempo, espacio, persona, y programación motora que nos pueda dar como las reglas de cómo realizar situaciones específicas. Veamos el más complicado o el más frecuente de las apraxias, ¿vale? Que son apraxias del vestido. Bueno, no es la más frecuente, pero es la más interesante. Esta apraxia aparece en las lesiones del lóbulo parietal del hemisferio derecho. En la apraxia del vestido puede ser una consecuencia de la disfunción visoespacial, coexistiendo con la presencia de afasia constructiva y heminegligencia espacial. ¿Sale? O sea, nos falla un poquito la interpretación del hemisferio izquierdo, y por ahí estamos también con presencia de dificultades para construir formas, para construir acciones, para construir procesos. Se caracteriza por una dificultad o incapacidad para manipular y orientar la ropa en el espacio con respecto al cuerpo. Tenemos problemas para diferenciar derecho y revés. Tenemos dificultad para seguir secuencias de pasos para vestirnos. Tenemos dificultad para seleccionar ropa adecuada. Y una persona que presenta apraxia del vestido necesita ayuda para el desempeño de su vida cotidiana. Les voy a poner un video en donde se observa una persona con dificultades apráxicas, ¿vale? Y lo vamos comentando, lo vemos y lo comentamos.
Ahí va. Vamos a verlo una vez más comentado. ¿Ya vieron? Claro, parece ser el proceso. Observen, busca, hace un rastreo de toda la prenda, está al pendiente de toda la ejecución, observa derecho, revés, arriba, abajo. En serio está buscando una forma de poder lograrlo, ¿lo notan? Miren, parece ser que se la va a poner como la chilindrina, pero no logra meter la extremidad a la prenda, sigue explorando. Aquí viene algo importante, parece ser que reconoce una forma mecánica, pero se arrepiente, después va a decir como que no, mejor no. Y va a ir explorando todas las manifestaciones de derecha a izquierda, de arriba a abajo. ¿A quién no le pasa con despertándose con la luz apagada, verdad? Pero en este caso, pues observen que tenemos las mejores condiciones posibles del proceso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Sí, le voy a subir la grabación. Ya están al rato. Ya me prometieron las personas que lo van a hacer, porque sí son muchas, que lo hacen al ratito. Bueno, ya está todo arriba, ya nada más cosa de meter los códigos. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Esta es una praxia que a veces ocurre cuando se estará observándose en el proceso de demencia. Es como de las más frecuentes. Sí, Giuliani, ya están las 3 anteriores arriba, ya nada más esta entra en unos minutos. Vale. Si no hay mayores dudas, terminamos la grabación y nos conectamos por chat.